La puerta de la oficina de Esteban Morales se cerró tras de mí con un clic, apagando el murmullo constante del piso de operaciones afuera. No se anduvo con rodeos. Con un movimiento seco de muñeca, deslizó una hoja de papel sobre el escritorio pulido, como si espantara un mosquito. «Firma esta renuncia, o tu carrera se acaba», dijo con esa seguridad quebradiza de quien confunde amenazas con liderazgo. Miré la hoja. Una sola línea, al final esperaba mi nombre. 15 años, reducidos a un espacio en blanco. Pensé en las noches largas, cuando las luces de Ciudad de México se desdibujaban tras la ventana de mi oficina, en las tormentas financieras que había navegado para esta empresa, en los motores de pronósticos que escribí línea por línea para que los números dijeran la verdad. No cuentos de hadas. Esteban, claro, no sabía nada de eso. Llevaba menos de 3 meses aquí. Su traje era impecable. Sus zapatos relucían, pero su comprensión de la estructura bajo sus pies era más delgada que el papel que me ofrecía. Tomé la pluma con mano firme, sin temblores. Él se recostó en su silla, esperando resistencia, tal vez lágrimas, quizás súplicas. En cambio, firmé de un solo trazo. Cuando levanté la mirada, su sonrisa titubeó. «Suerte», dije, deslizando el documento hacia él, pero antes de levantarme, pegué una nota adhesiva amarilla en mi copia. Solo 3 palabras en mi letra, manual, 9.3, leer antes de cortar. Esteban ni siquiera la miró. Estaba muy ocupado saboreando lo que creía era una victoria. Me puse de pie. Ajusté mi saco y tomé la pequeña caja que ya había empacado. Una taza agrietada de un congreso de hace años, mi ratón inalámbrico y un puñado de notas adhesivas que habían sobrevivido a 4 directores. Eso fue todo lo que elegí llevarme. El recorrido por la oficina fue extrañamente silencioso. Clara, de nómina, levantó la vista, pálida. Sus labios se movieron sin sonido. «Lo va a lamentar», no asentí. No rompí el paso. Javier, de contabilidad, se asomó al pasillo, susurrando. «¿Qué pasó?». No le di más que silencio. En el escritorio de seguridad, Raúl alzó los ojos de su cuaderno. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Como el oro respondí, y lo dije en serio. 15 años de mi vida, y todo lo que saqué fue una caja de cartón, sin discursos de despedida, sin fotos enmarcadas, solo retazos y la certeza tranquila de que la empresa acababa de tropezar con su propia arrogancia. Cuando crucé las puertas de vidrio hacia el bullicio del aire del centro, no estaba amargada, ni siquiera estaba enojada. Ya imaginaba el momento en que los sistemas que construí empezarían a hablar sin mí, y la voz que llevarían conduciría directo a la mañana siguiente. El metro traqueteaba bajo mis pies mientras equilibraba la caja en mis rodillas, la taza rota chocando contra el borde con cada curva. Cuando llegué a Coyoacán, el sol ya se hundía tras el horizonte, pintando las calles de cobre y sombra. Subí las estrechas escaleras hasta mi departamento. Puse la caja en la mesa como si pesara más de lo que parecía. 15 años. Eso fue lo que les di. 15 años reescribiendo modelos de riesgo en la madrugada para que los números trimestrales no se derrumbaran, quedándome durante tormentas cuando los ejecutivos huían a sus casas en Valle de Bravo, guiando a gerentes perdidos por problemas que ni siquiera podían nombrar. La empresa sobrevivió 2 recesiones no por discursos en la sala de juntas, sino porque los números que construí eran sólidos como roca. Y aún así, el techo sobre mí nunca se movió. Arquitecta senior de sistemas financieros. Hasta ahí me dejaron llegar. Todavía recordaba la reunión de ascenso. Hace 5 años, estaba en la lista para vicepresidenta de análisis. El comité elogió mi trabajo, reconoció mis aportaciones, pero eligieron a otro porque sabía manejar la sala. Traducción reía con los chistes correctos y compraba el tequila adecuado. Esa noche llegué a casa. Me serví un té en lugar de vino y me dije que no importaba. Pero sí importaba. Ese recuerdo aún dolía.
como un moretón viejo que olvidas hasta que alguien lo presiona. Destapé una botella ahora, sin embargo, y me serví un vaso de tinto. La trompeta de Juan Gabriel llenaba los rincones del departamento con una melancolía que se sentía ganada. Me recosté en la silla, sosteniendo el vaso, y me dije que era libre. Libre de la política, libre de los juegos, libre de hombres como Esteban que pensaban que la intimidación podía reemplazar al conocimiento. Mi padre fue mecánico en Guadalajara, un hombre con grasa bajo las uñas y principios que no se doblaban. Solía decirme: si construyes algo bien, hablará por ti cuando no estés. Esa frase me siguió en cada noche que programé, en cada salvaguarda que puse cuando nadie más se molestaba en mirar. La empresa podía pensar que era desechable, podían imaginar que una firma me borraba, pero la verdad seguía viva, zumbando en los servidores, esperando, y sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que esos sistemas silenciosos empezaran a hablar sin mí. La mañana siguiente desperté más tarde de lo usual, con la luz del sol colándose por las persianas. Por primera vez en años, no puse alarma. Caminé a la cocina, aún en bata. Me serví un café y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Sin correos exigiendo explicaciones, sin juntas apiladas, solo calma. A las 9:13, mi teléfono vibró en la mesa, casi cayéndose. Miré la pantalla. Ricardo Salazar, el director general. Nunca me había llamado en todos mis años en la empresa. Prefería capas de asistentes para protegerse del trabajo real. Contesté de todos modos. Isabel dijo sin preámbulos, su voz cortante, tensa, casi rota: nuestro cliente más grande está en el vestíbulo. Todos los tableros están congelados. Los procesos fallaron anoche. Cada error lleva tu nombre. Explica. Dejé que el silencio se alargara, lo suficiente para que escuchara su propia respiración. Quería que sintiera la incertidumbre, que reconociera con quién hablaba. Finalmente, dije: tranquila, como el cristal, ya lo hice, ayer, con mi firma. Tropezó con las siguientes palabras: Isabel, esto es catastrófico. Te necesitamos aquí. Ahora. No respondí. No como antes. No sin condiciones. Podía casi escuchar el roce de papeles, el crujido de sillas de piel al fondo, el peso de la junta directiva presionándolo. Imaginé a Esteban paseando detrás, sudando en sus zapatos lustrados, dándose cuenta por primera vez que la intimidación no era un plan. Mis condiciones son simples, continué. Un contrato formal de consultoría, firmado antes de que toque una sola línea. Indemnización escrita de que opero bajo tu dirección, no la del director financiero. Credenciales temporales emitidas por legal, con registros y testigos. Y cuando esto termine, hablamos de estructura, no de parches. Exhaló fuerte, como hombre que se ahoga. Pides demasiado. Pido claridad, dije, sorbiendo mi café. Si la empresa me quiere, que sea limpio. Si no, tendrás que explicar al cliente por qué sus sistemas están bloqueados hasta nuevo aviso. Una pausa. Luego el sonido de la resignación en su tono. Lo tendrás todo. Solo, ven, dame 15 minutos, dije con ligereza. Todavía estoy terminando el desayuno. Colgué y puse el teléfono en la mesa. El vapor de mi taza se alzaba, suave y constante. Esteban pensó que una renuncia me borraba. En cambio, volteó las tornas, y para cuando volviera a ese edificio, ya no sería su empleada, sería su única opción. A media mañana, estaba de vuelta en la torre de cristal del centro, el mismo vestíbulo del que salí con una caja de cartón menos de 24 horas antes. La recepcionista casi dejó caer su tableta al ver la placa plástica en mi chamarra. La palabra estampada en letras grandes era clara: consultora. Por primera vez en 15 años. No era de ellos, era mía. Susurros me siguieron por las puertas de seguridad. Algunos miraban abiertamente, otros fingían revisar sus teléfonos. La sorpresa en sus rostros casi parecía una bienvenida, aunque nadie se atrevió a hablar.
Todos me habían visto irme. Ahora estaba de vuelta, bajo mis propios términos. Sofía Torres, la halcón silenciosa del equipo de seguridad. Esperaba cerca de los elevadores. Me dio un asentimiento de reconocimiento, de esos que dicen más que las palabras. Sigue, me dijo, y lo hice. No me llevó a mi antigua esquina, sino a una sala de juntas de cristal, despojada salvo por una laptop prestada, un montón de diagramas impresos y el aroma de un té fuerte que había puesto en la mesa. Tokens de solo lectura, dijo, deslizando un papel con un nombre de usuario y un código QR. El punto de calibración estará habilitado una vez que el legal lo apruebe. Inicié sesión. El sistema me saludó como a una vieja amiga, con flujos de registros desplegándose en la pantalla. A las 6:09 de la noche anterior, mi grupo de administración fue eliminado forzosamente, a medianoche. El proceso vigilante que diseñé marcó el cambio. Congeló las tuberías y activó el bloqueo de calibración, exactamente como debía. La verdad no entra en pánico, solo espera. Pero al profundizar, una línea de código llamó mi atención. Un trabajo programado, enterrado bajo etiquetas inofensivas, listo para ejecutarse en la próxima revisión de la Junta. Su salida, números inflados, lo justo para complacer a los inversionistas, pero desvinculados de la realidad. Esteban no solo quería que me fuera, quería sacarme del camino para que sus números falsos circularan sin obstáculos. Si las salvaguardas no hubieran saltado, la empresa habría desfilado mentiras ante los accionistas en días. Me recosté, el pulso firme pero afilado por el reconocimiento. La prueba estaba frente a mí, prueba de que la arrogancia no solo era peligrosa, era deliberada. No lo dije en voz alta, todavía no. Sofía sorbió su té, observándome por encima del borde de la taza, pero solo anoté una nota rápida en mi libreta. El poder no siempre está en lo que revelas. A veces está en lo que guardas, esperando el momento en que la verdad cueste más caro. Y ese momento llegaba rápido, traído por la siguiente petición del director. Ricardo llegó a la sala de juntas con el peso del edificio sobre sus hombros. Su corbata estaba torcida, sus ojos saltaban entre mí y la laptop inactiva como si fuera una bomba a punto de estallar. Sofía estaba en la esquina, brazos cruzados, silenciosa pero firme. Señalé la interfaz congelada en la pantalla. Tus números no están rotos, dije con calma. Están en pausa. Es política, no sabotaje. Ricardo tragó saliva. Al cliente no le importa cómo lo llames. Están en el vestíbulo ahora mismo. Esperan respuestas, las tendrán, respondí, deslizándome en la silla. Pero primero, tendrán la verdad. Ingresé las credenciales de solo lectura que Sofía me dio y comencé a peinar el sistema. Los registros se alinearon como los había visto antes, rol de administración eliminado, congelamiento activado, calibración pendiente, nada caótico, solo salvaguardas funcionando como debían. Expliqué cada paso en voz alta, obligando a Ricardo a escucharlo en español claro. Flujo de divisas, murmuré, detectando el primer tropiezo, fallando como siempre los lunes. Corregí la fuente de datos, documenté la solución, luego un código de proveedor mal escrito por alguien en el turno nocturno. Lo corregí, lo registré, lo verifiqué. Después, desvíos de peso en el modelo promocional, dentro de tolerancia pero dignos de señalar. Ajusté umbrales y adjunté una nota. Sofía activó la grabadora, su voz firme mientras anunciaba cada paso para el archivo. Los testigos importan. Finalmente, la interfaz se iluminó. El botón brillando con las palabras rehabilitar derechos. Un clic y todo fluiría de nuevo. Pasé mi dedo sobre él. Luego miré directamente a Ricardo. Aún no dije. Esto no vuelve a pasar sin cambios. Modelo de doble propietario. Suplentes capacitados. No más puntos únicos de fallo. Ni yo ni nadie. Por escrito. Hoy. Su mandíbula se tensó. Isabel, no es el momento, es exactamente el momento, interrumpí. Tu cliente está esperando.
Tus tableros están apagados y tu director financiero ni siquiera entiende qué pasó. ¿Quieres que lo arregle? Entonces arregla la estructura. La frente de Ricardo brillaba. Miró a Sofía, luego a mí. El silencio se estiró, pesado como concreto. Finalmente, dio un asentimiento corto y brusco. De acuerdo, por escrito. Solo entonces presioné el botón. La cola de trabajo se destensó. Los datos fluyeron. Los tableros se actualizaron en olas de verde. El edificio pareció exhalar. El alivio se extendió por el piso mientras los susurros viajaban más rápido que los números. Me recosté, tranquila. Mientras Ricardo se secaba la frente, el sistema respiraba de nuevo, pero sabía que Esteban no tomaría esta humillación en silencio. Los tableros brillaban otra vez, pero la tensión en el aire no se había disipado. Ricardo estaba junto a la pared de cristal, con el teléfono vibrando sin parar, tratando de calmar a los miembros de la junta. Yo documentaba cada ajuste que había hecho cuando la puerta se abrió y Sofía entró, pálida pero decidida. Traía una hoja impresa en la mano. La deslizó hacia mí. Querrás ver esto. En la parte superior del archivo de registro había una marca de tiempo justo después del amanecer. Debajo, intento de alteración de banderas de auditoría, estación de trabajo DIRFIN ASST 02 denegado, registrado, sellado. No necesitaba más contexto. Esteban había intentado borrar sus huellas. El sistema lo atrapó. Ricardo se acercó, leyendo por encima de mi hombro, los labios apretados. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de golpe otra vez. Esteban Morales irrumpió. Hombros cuadrados, mandíbula tensa. Traía su arrogancia habitual. Aunque se agrietaba ligeramente en los bordes. Esto es innecesario, espetó, ignorando a Ricardo y clavándome los ojos. Podemos exportar los datos del último trimestre, ajustar deltas, suavizar la historia. A los clientes no les importa la fontanería, les importan los resultados. Tomé la hoja, la puse entre nosotros y señalé la línea condenatoria. Por eso construimos cinturones de seguridad. Por primera vez desde que lo conocí, retrocedió, no mucho, pero suficiente. Ricardo permaneció en silencio, su mirada fija en la evidencia como si no pudiera creer lo que veía. Sofía carraspeó suavemente. Eso no es todo, dijo. Se volvió hacia mí. El analista junior del equipo de cumplimiento vino conmigo esta mañana. Esteban le dijo que aceptara la responsabilidad si alguien preguntaba por trabajos irregulares. Dijo que se vería mejor si venía de un error pequeño. Observé el rostro de Esteban mientras Sofía hablaba. Su máscara se deslizó, apenas, pero lo suficiente para mostrar el desprecio detrás del pulido. Se quebró, añadió Sofía en voz baja. Me contó todo. Estaba aterrado. La sonrisa de Esteban titubeó. Se volvió hacia Ricardo. Esto está siendo exagerado. Un analista joven malinterpretó una directiva. No interrumpí. Mi voz firme. Entendió perfectamente. Lo presionaste para que cargara con la culpa. Eso no es liderazgo. Es desesperación. La sala se quedó quieta. Esteban cambió el peso de un pie al otro. Su colonia demasiado fuerte, llenando el silencio que no podía. Las manos de Ricardo se apretaron contra el respaldo de una silla, los nudillos blanqueándose. Me incliné ligeramente hacia adelante. Los sistemas no mienten. Esteban, puedes intimidar a las personas, pero no al código. Todo lo registra. Y ahora te está registrando a ti. Sofía puso la hoja de nuevo en la mesa. El equipo del cliente ya está arriba, dijo a Ricardo. ¿Querrán una explicación? Ricardo asintió lentamente. Aún mirando el registro, la reunión con Alejandra y Mateo estaba a minutos. Y cada palabra que siguiera decidiría qué versión de la realidad creería el cliente. Cerré mi libreta, guardé la hoja dentro y me puse de pie. La verdad entraba conmigo a la sala, y esta vez no era yo la que estaba en juicio. La sala de juntas olía levemente a café pasado y nervios caros. Las paredes de cristal nos rodeaban, la ciudad extendiéndose más allá.
pero todos los ojos estaban fijos en la mesa larga donde se habían instalado dos de los ejecutivos principales del cliente. Alejandra Ramírez, vicepresidenta de Finanzas, sentada erguida, con ojos afilados como bisturís. A su lado, Mateo Vargas, director de operaciones, tamborileaba una pluma contra su libreta con impaciencia deliberada. Ricardo me presentó brevemente y luego se replegó en el silencio, dejando el peso del momento sobre mis hombros. Alejandra no perdió tiempo. «Convénceme», dijo secamente. «Convénceme de que el sistema congelado esta mañana fue algo bueno». Sostuve su mirada. «Porque es un cinturón de seguridad», dije, molesto cuando estás parado. Esencial cuando estás en movimiento, cuando quitaron mis credenciales sin una transición. El sistema no apostó. Se bloqueó. Esperó la calibración de alguien con contexto. Eso no es un fallo. Es protección. Mateo se inclinó hacia adelante. Nuestro equipo de adquisiciones vio una placa amarilla a las 9 de la mañana. Me llamaron antes de mi primer café. ¿Sabes cómo se ve eso? Sé cómo se ve, respondí. Por eso no te estoy dando excusas. Te estoy dando evidencia. Proyecté el primer archivo, la instantánea validada de anoche, intacta y auditada. Luego pasé a la vista recalibrada de hoy, anotada con cada corrección, fallo en el flujo de divisas, corrección de código de proveedor, ajuste de desvío de peso, sin anulaciones manuales, sin manos invisibles, solo registros limpios y verdad verificable. La expresión de Alejandra se suavizó, casi imperceptiblemente. La pluma de Mateo dejó de tamborilear. «Bien», dijo Mateo. «¿Cuál es tu SLA si esto vuelve a pasar?» 2 horas para una ejecución fresca en horario laboral. 4 fuera de horario, dije. Y no solo tendrás promesas. Para el viernes tendrás un manual documentado, horarios de capacitación para suplentes y un protocolo de doble propietario para que no haya más puntos únicos de fallo. El silencio que siguió ya no era hostil. Era cálculo. Alejandra finalmente cruzó las manos. «Queremos eso por escrito». «Y una cosa más». Esperé. «El contrato de renovación», dijo, mirando a Ricardo. «Queremos su firma en él». «No la de él, la de ella». Ricardo no dudó. «Hecho». Esteban, que acechaba en el borde de la sala, dio un paso adelante. «Esto es absurdo. Los contratos pasan por la oficina del director financiero». No más, lo cortó Alejandra sin mirarlo. «No, si nosotros somos el cliente». Las protestas de Esteban se desvanecieron en la alfombra. Ricardo dio un solo asentimiento, sellándolo. El contrato llevaría mi nombre. Recogí los documentos con calma, aunque por dentro sentía el cambio tectónico. El cliente había elegido la gobernanza sobre el brillo, y me había elegido a mí sobre él. Cuando la reunión terminó, sabía que la pregunta no era si regresaría, sino qué posición reclamaría cuando el polvo se asentara. La convocatoria llegó menos de 1 hora después de la reunión con el cliente. La asistente de Ricardo me llevó de vuelta a su oficina, donde las persianas estaban medio cerradas contra el resplandor del sol de la tarde. La asesora legal estaba al fondo de la mesa con una carpeta ya abierta, notas alineadas en pilas ordenadas. Ricardo me indicó que me sentara frente a él. Su rostro pálido, pero más firme que durante toda la mañana. Isabel comenzó. «No podemos permitirnos más parches. Los clientes quieren estabilidad. Yo también». Empujó la carpeta hacia mí. Dentro había un borrador de un nuevo puesto: directora de sistemas predictivos. Reporte directo al director general. Compensación basada en desempeño. Autoridad para seleccionar y capacitar suplentes. Un cronograma para codificar todo en política. Leí cada línea lentamente, sintiendo cada palabra anclarse en mí como raíces encontrando tierra firme. 15 años de andamiaje invisible, ahora con un nombre y una estructura. Antes de que pudiera firmar, la puerta se abrió de golpe. Esteban irrumpió. Mejillas encendidas, corbata torcida, ojos afilados por la indignación. «Debería estar presente en esta discusión», ladró.
Soy el director financiero. Ricardo ni siquiera levantó la vista. Casi nos haces perder agua a nuestro cliente más grande porque no entendiste la infraestructura que estabas cortando. La mandíbula de Esteban se movió furiosamente. Eso es una exageración. La asesora legal lo interrumpió. Su tono frío, no cuando el registro de auditoría muestra un intento bloqueado de alterar banderas de cumplimiento desde una estación de trabajo bajo tu oficina. Eso no es una exageración, señor Morales. Es evidencia. Deslizó un extracto impreso por la mesa. Las manos de Esteban se cerraron en puños, pero sus palabras se atoraron en su garganta. El silencio se alargó hasta que Ricardo finalmente levantó los ojos. Vete, dijo. Sin alzar la voz, sin drama, solo finalidad. Esteban se quedó inmóvil. Luego giró rígidamente sobre sus talones y salió furioso. La puerta se cerró tras él con un golpe que sonó como el fin de una era. Para el final de la semana, la Junta lo hizo oficial. Esteban fue expulsado, escoltado fuera del edificio, con menos ceremonia de la que él jamás mostró a otros. Mientras tanto, la renovación del contrato con el cliente llevaba mi firma, entregada con una nota de aprobación de Alejandra. Por primera vez, mi nombre cargaba el futuro de la empresa. No escondido en el código, sino escrito en tinta. Salí del edificio tarde el viernes. Las calles del centro brillando con la luz del atardecer. La gente pasaba apresurada a mi lado, pero mis pasos eran pausados. Durante 15 años, lo silencioso significó reemplazable. Ahora finalmente entendían lo silencioso es esencial. Y mientras cruzaba la avenida, sabía que mi historia dentro de esos muros no estaba terminando. Apenas comenzaba